Buenos días. Hoy día vamos a contemplar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4. Vamos a pedir al Espíritu que nos acompañe, que el Espíritu abra nuestro corazón para acoger la palabra y para hacerle vida. Evangelio según San Marcos. Es Jesús, el Rey de Reyes, es Jesús, el buen pastor. Aleluya, 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 amén. Jesús, pues, atravesó el lago en la barca, pero en la orilla otra muchedumbre volvió a juntarse en torno a él. Llegó entonces uno de los dirigentes de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y cuando vio a Jesús, se postró a sus pies, le rogaba: «Mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva». Jesús se fue con Jairo en medio de un gentío que lo apretaba. Se encontraba ahí una mujer que padecía desde hacía 12 años de un derrame de sangre. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y gastado en ello todo lo que tenía sin ningún resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás, en medio de la gente, y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero también Jesús se dio cuenta del poder que había salido de él y, dándose vuelta, preguntó: ¿quién me tocó? Sus discípulos le contestaron: cuando ves a esa gente que te aprieta, ¿cómo puedes preguntar quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién era aquella que le tocó. Entonces, la mujer, que sabía muy bien lo ocurrido, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Jesús estaba todavía hablando cuando se acercaron algunos de la casa del dirigente de la sinagoga, diciendo: «Tu hija ya murió. ¿Para qué molestas ahora al maestro?». Jesús se hizo el desentendido y dijo al dirigente: «No tengas miedo, solamente ten fe». Pero no dejó que le acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del dirigente, había gran bulla. Unos gritaban, otros lloraban. Jesús dijo: «¿Por qué esa bulla? La niña no ha muerto, sino que duerme». Ellos se burlaron de él. Pero Jesús los hizo salir a todos y llegó donde estaba la niña, acompañado por el padre, la madre y los que venían con él. Tomando la mano de la niña, le dijo: «Talita cum», que quiere decir: «Niña, a ti te lo digo, levántate». Ella se levantó al instante y empezó a corretear, pues tenía unos 12 años. Había que ver el estupor que esto produjo. Pero Jesús les ordenó severamente que no le contaran a nadie, y además mandó que dieran de comer a la niña. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
Vamos a recorrer despacito ese texto de San Marcos. Jairo es jefe de la sinagoga y está desamparado porque ha gastado mucho para sanar a su hija y su hija está agonizando. La inquietud de Jairo está palpable. Seguramente que después de gastar todo lo que pudo para ella, no tiene más esperanza. También la mujer, ella por su parte, como dice el texto, sí, ella ha gastado todo lo que tenía para vivir. Y también en vano los médicos no pudieron sanarla, no pudieron ayudarla. Los dos están en una situación parecida. Están como en un callejón sin salida. ¿Será que van a perder la esperanza? Parece que han escuchado de Jesús y eso despierta en ellos algo nuevo. La necesidad les empuja a encontrarle. Digo bien la necesidad, parece ser que en un primer tiempo es esa situación de angustia que les mueve a buscar a Jesús. Entonces, los dos escuchan, después de escuchar de hablar de Jesús, se mueven. Parece en primero que es la confianza que les condujo a Jesús. Tal vez no podemos decir que es la fe, eso es el segundo paso, lo vamos a ver después. Jairo le suplica a Jesús y le dice, mi hija está agonizando. Jesús se conmueve, se deja tocar por el pedido de Jairo y parece que le dice, sí, vamos a tu casa. Y Jairo se pone en camino con Jesús, pero se le ve a Jesús caminar despacio, sin prisa. Seguramente que Jesús quiere que Jairo haga un paso más en su interior. Y mientras está caminando, Jesús está atento a lo que pasa a su alrededor y hasta se da cuenta que una mujer toca su manto. Es esa mujer que está en flujo de sangre desde 12 años. Está impura. Ella se atreve a acercarse a Jesús y a tocarlo. Pero Jesús no se conforma con solo constatar que la mujer está sana. Jesús entabla un diálogo con la mujer. Esa mujer está marginada, está como desconsiderada por su situación. Entonces Jesús toma el tiempo de mirarla, de hablar con ella, de dialogar, de devolverle su dignidad de mujer. Entonces, esa atención que Jesús le pone le hace pasar a la mujer también de la necesidad a algo más. Y por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Parece que la fe de esa mujer nació de ese diálogo que tuvo con Jesús. Y si volvemos a Jairo, y llegando a la casa, Jesús se acerca y dice, la niña no ha muerto, y se burlan de él. Y Jairo acepta, él ha caminado con Jesús y en esa caminata ha observado Jesús, ha sentido el modo de ser de Jesús, ha sentido la atención que Jesús da a la gente. Puedo decir que ha sentido como el corazón de Jesús. Y también Jairo confía en Jesús. Jesús le dice, no temes, tu hija no ha muerto. Y es ese cambio que se produjo en Jairo, es lo que se produjo en la mujer también. Y me hace pensar mucho
en un pensamiento del Papa Benedicto, que decía que la fe, la vida cristiana más bien, no nace de los grandes acontecimientos, de los grandes pensamientos, sino que nace del encuentro con una persona que da sentido a nuestra vida. Entonces, en ese contexto nace del encuentro con Jesús. Y eso es cierto para nosotros también. Bueno, ahora los que estamos escuchando y los que estamos reflexionando ese texto, tenemos fe. Pero podemos decir que nuestra fe va a crecer en la medida que nos encontremos con Jesús, que nos acerquemos a Él. Para que crezca la fe, debemos tener esa cercanía cotidiana con Jesús, caminar con Él, dialogar con Él. Es lo que le vamos a pedir en ese domingo a Jesús, de darnos un corazón de escucha y de darnos esa gracia también de caminar con Él. Juntos vamos a alabar al Señor por su atención a las personas, por la vida que devolvió a la hija de Jairo, a esa mujer marginada, por ese valor que ha dado a tantas mujeres. Y hoy día le queremos pedir por todas las mujeres, especialmente por esas mujeres que en el Quebec han sufrido el feminicidio y que todavía están sufriendo la violencia en el hogar. Que Dios se compadezca de ellas y también que nos ayude como sociedad a tener a valorar a todas las personas y especialmente en ese caso a las mujeres. Por eso digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor esté con nosotros. Amén.